Buenas tardes con todos los presentes. Les damos la bienvenida a la sexta mesa de estudiantes de nuestro coloquio, la cual se inserta en el marco de la historia de la música. Mi nombre es Mariana Cruz y en esta ocasión seremos su moderadora. Nos acompañan esta tarde Lourdes Paucar Guía y Salvador Carballido Ahuexoteco. Los comentarios estarán a cargo del doctor Renato Romero y Vasco Chaparro. Brevemente, antes de comenzar, voy a presentar a ambos participantes. Bueno, comienzo con Lourdes Paucar. Es estudiante de pregrado de la especialidad de Historia de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha participado en la Comisión de Publicidad del 30 Coloquio de Estudiantes de Historia. Actualmente forma parte del grupo de investigación del Instituto Ribagüero llamado Grupo Lima, Espacio, Sociedad y Población, siglos XVIII y XIX. Sus temas de investigación están relacionados a la historia social de los siglos XIX y XX en el Perú. Eh, sin más que decir, Lourdes, puedes comenzar. Voy a compartir pantalla. ¿Es visible? ¿Sí? Un momentito. Ok. Sí se ve, ¿verdad? Por favor, Mariana. Miguel, se ve. Listo. Bueno, muy buenas tardes con todos. Quisiera aprovechar este pequeño momento para agradecer a los coordinadores del 31º coloquio, a Mariana Reyes y Vasco Chaparro, por permitirme esta gran oportunidad de participar en este evento. Y bueno, pasando ya a mi tema en cuestión, este se titula La andinización de Lima, una aproximación a la introducción de la música andina en Lima durante las décadas de 1960 y 1970 a través de la figura de Luis Abanto Morales. La frase que se encuentra en comillas, la andinización de Lima, quiero acotar que la tomé de un subtítulo del un libro del profesor José Antonio Lorenz, Música Popular en Lima, Criollos y Andinos, publicado en 1983. Y bueno, empezamos. Quisiera acotar que el sujeto en cuestión, Luis Abanto Morales, es un cantante reconocido del folclore peruano, y quisiera comenzar con una pequeña biografía de este artista, ¿no? Fue nacido en el año 1923 en la ciudad de Trujillo. Viajó en muy temprana edad a la ciudad de Cajabamba, en la región de Cajamarca, para luego viajar a Lima en el año 1936. Para 1942, Abanto ganó un concurso de canto organizado por Radio Callao, y años más tarde logra incursionar profesionalmente en la industria musical para luego iniciar la grabación de su primer disco, Abanto en Odeón, para el año 1964. Entonces, bueno, para empezar ya, Abanto Morales es recordado como un cantante criollo por varias personas, la mayoría de la población aquí en Lima, pero también como un cantante andino. Y esta idea inicial la que dio pie a este pequeño trabajo, ¿no? Responder quién era Luis Abanto Morales. ¿Era un cantante criollo o un cantante andino, ¿no? Pasando ya a lo que es el trabajo en sí. Por un lado, tengo mi tema principal, la cual consiste en la siguiente idea, ¿no? Que la introducción de la música andina en el panorama musical limeño durante las décadas de los 60 y 70 se toma como ejemplo al cantante Luis Abanto Morales. En cuanto a la pregunta de investigación, es la siguiente: ¿de qué manera la música andina, tanto huayno, carnavales, etcétera, se introdujo en el espectro musical de la capital limeña durante los años 60 y 70, ¿no?
Y en cuanto a la hipótesis del texto, sostengo que los artistas migrantes provenientes de distintos lugares de la sierra llegaron a convertirse en intérpretes reconocidos del folclore peruano a través, y quiero hacer énfasis en esto, en un primer momento de la música popular criolla, el cual es y es el género bandera de la capital limeña. Entonces acá sostengo dos ideas, una ambivalencia. Por un lado, la presencia y predominio del género criollo en la discografía inicial de dichos artistas migrantes. Y bueno, con esta idea yo no quiero dar a entender que las canciones andinas, mayormente huaynos, eran totalmente excluidas de sus cancioneros, pero que quiero resaltar que estas serán interpretadas desde una perspectiva criolla, suprimiendo los instrumentos comúnmente utilizados en la música andina, siendo arpa, quena, violín, acordeón, entre otras, ¿no? Y por otro lado, podemos observar esta ambivalencia en la proyección de la imagen artística por medio de las carátulas de sus discos, de los álbumes. Es decir, cómo estos artistas se muestran o, mejor entendido, cómo se venden ante el público limeño. Y para comenzar el análisis, creo que es pertinente mencionar el trabajo de Jesús Cosamalón y José Carlos Rojas Medrano, qué cosa tan linda, una introducción al estudio de la salsa en el Perú, publicada en el 2020, y estos autores nos proponen 5 ejes para el estudio de la música popular en general, que en su caso es la salsa, como el eje sonoro, lo lírico, lo material, lo visual y la performance. Son 5 ejes, ¿no? Pero para el caso de este ensayo serán de importancia, tomaremos solamente 3 ejes. Por un lado, el eje sonoro, al cual hago referencia en el análisis del género musical y de los instrumentos que se utilizan en estas producciones musicales. El eje lírico analiza el contenido de las letras de las canciones, pero sobre todo los idiomas utilizados en estas producciones, en este caso el español y el quechua, y lo visual, siendo la representación de estos artistas en las portadas de sus discos una forma de encontrar el mensaje transgresor que estos deseaban transmitir, ya sea de forma voluntaria o no. Entonces, por lo tanto, este trabajo propone asimismo una periodización de la carrera musical de Abanto Morales a partir de sus producciones discográficas, y siempre teniendo en cuenta que la discografía que estamos observando consiste solamente en los álbumes propios del artista. Quiero acotar esto, ya que no se han considerado las recopilaciones ni las colaboraciones con otros artistas. Esto con el objetivo de filtrar las influencias creativas de terceros en su producción y obtener un trabajo únicamente con las ideas creativas, con los arreglos musicales, entre otros aspectos, que sean propias, que hayan sido propias del cantautor y su equipo de trabajo cercano, ¿no? Entonces, comenzamos con el primer periodo, que va desde 1964 a 1966, en donde cual es visible que estuvo ligado a la música criolla, tal como lo demuestran estos 3 primeros trabajos publicados en esta etapa, sobre todo Abanto en Odeón y el álbum Que le debo a la vida. Bueno, en ambos trabajos se nota un claro predominio del vals criollo, y es lo que voy a pasar a explicar a continuación, ¿no? Bueno, ya mencionaba el predominio del género criollo, y quiero acotar que estas producciones contienen, en ese sentido, instrumentos considerados propios del género criollo, como es el caso de la guitarra y el cajón peruano. Son canciones como Dame una miradita o El náufrago, mientras que ejemplos de esto, mientras que solamente 2 canciones de la segunda producción, el Cholo Abanto, por ejemplo, como El Carnaval de mi Tierra, poseen una musicalidad que evoca al mundo andino a partir del uso de instrumentos de percusión como los tambores y las cuerdas como
los violines, ¿no? Pasando a lo lírico, estos 3 álbumes contienen mayormente valses criollos, entre canciones originales y covers, y dentro de este último grupo podemos encontrar la canción Víbora, en su álbum debut Avanto en Odeón, que fue sumamente popularizada por el trío criollo Los Embajadores Criollos, ¿no? No obstante esto, creo que se debe anotar que se incluían ya algunos huaynos criollizados musicalmente en estas primeras producciones, como es el caso de, por ejemplo, Dame una miradita, incorporada en el primer trabajo de estudio, ¿no? Avante de Nuevo. Pasando al aspecto visual, las portadas de los discos resultan casi homogéneas, debido a que en el caso del primer y tercer álbum de estudio muestran al artista en un encuadre simple, ya sea en el interior de un estudio de grabación, en las afueras de un parque, siempre vestido con un traje azul, un pañuelo blanco en el bolsillo del saco, anillos y relojes en las manos, buscando esta imagen de caballero típico limeño, ¿no? Bueno, pasando ya al caso del segundo periodo musical, que va desde 1970 a 1973, puedo decir que Abanto Morales gozaba ya de cierta popularidad dentro del panorama musical limeño. Y es a partir de este momento que se empieza a distinguir en su producción musical una mayor apertura, inclinación hacia el género musical andino, como lo muestran su cuarto, quinto y sexto álbum de estudio, como lo vemos en pantalla. En cuanto al aspecto sonoro, creo que los instrumentos utilizados en estas producciones evolucionan de una preponderancia del conjunto de guitarras hacia la inclusión de instrumentos que remiten al mundo andino, como los instrumentos de viento, especialmente la quena o el acordeón. Y este es el caso, por ejemplo, de la canción Cielo Serrano, con el uso de este instrumento, el acordeón, al inicio de la canción. Y bueno, aunque cabe notar de que las guitarras siguen presentes, estas ya no cumplen un papel protagónico, por así decirlo, a diferencia de los punteos característicos de los valses criollos. Sobresale asimismo el huayno Corazón Mañoso debido a la incorporación del sonido de banda, un género muy popular en nuestro país, a través de los distintivos violines y saxofón, ¿no? El uso del saxofón. Pasando al caso de la lírica, se resalta un mayor uso del quechua, como se muestra en el huayno Amor Provinciano y la introducción de frases quechuas en los coros. El contenido de las letras muchas veces evoca casi en un tono nostálgico a su pueblo de origen, debido a su condición de emigrante, una temática sumamente popularizada por Abanto Morales en varias ocasiones, por ejemplo en las canciones de Solo soy y no me compadezcas, creo que es la más reconocida dentro de su producción musical. Sin embargo, quiero anotar de que Abanto Morales no excluyó completamente de su discografía a la música criolla y demás géneros costeños. Simplemente estos ya no ocupaban gran parte de su producción musical como en sus primeros trabajos, ¿no? Y es por eso que, por ejemplo, es posible escuchar una marinera en el álbum Cholito, Cholo, Cholazo, titulada De Chiclayo he venido, ¿no? Pasando al eje visual, este es su clave en este análisis, ya que desde este aspecto es sumamente visible el cambio en cuanto a la imagen que proyectan del cantautor a partir de las carátulas de sus discos. El uso de indumentaria andina, sobre todo en los álbumes Cielo Serrano y Solo soy y no me compadezcas, muestran la producción de un encuadre, lo que se muestra en el disco que evoca al mundo andino a partir de la inclusión de instrumentos, paisajes e indumentarias andinos, ¿no? Para el caso del primero, en Cielo Serrano, vemos la guitarra y el tambor en un primer plano, mientras que el artista se encuentra ubicado en lo que parece ser un paraje de la sierra, visto, bueno, ataviado de un poncho y un chalpi andino,
Igualmente, en el tercer álbum, Cholo Soy y No Me Compadezcas, se muestra a Banto Morales de pie, aunque esta vez, aunque no hay una ubicación visible, pero se encuentra vestido de la misma manera que en la anterior producción mencionada, con el poncho y el chalpi y la introducción de un bastón sobre el cual reposa su mano, ¿no? En tal sentido, se nota el contraste de las carátulas de la época en sus primeros 3 álbumes, con respecto a sus primeros 3 álbumes, en los cuales es representado en un plano quizás más formal, por así decirlo. Bueno, esto es lo que acabo de explicar y bueno, para ir finalizando esta exposición, es pertinente pasar a las conclusiones ahora. Bueno, por un lado, he escogido 2 enunciados que me parecen importantes. En primer lugar, creo que la condición de migrante tuvo un fuerte impacto en la carrera artística de Luisa Banto Morales, aunque esta no se observa en sus inicios, sino años ya más adelante, cuando ya poseía cierto grado de reconocimiento y se convierte en una destacada figura dentro del mundo de la música ya no limeña, sino folclórica nacional. La evolución de la carrera artística de Abanto Morales, en ese sentido, demuestra que abraza el género popular limeño, el género criollo, en sus inicios, y que luego se asienta y desarrolla el género andino a plenitud, con mayor libertad, si se puede decir, mayor voluntad, ¿no? Y bueno, pasando ya por último a las fuentes primarias, creo que es importante anotar a esta base de datos musical, por así decirlo, Discogs, que me ayudó bastante en la producción de este pequeño trabajo, en donde encontramos una gran variedad de géneros musicales de todo el mundo y por ende encontré varios de los trabajos de Luis Abanto Morales, tanto de discos, portadas de discos, datos de publicación de las producciones musicales, los títulos, las canciones que contenía cada álbum del artista y sí, insto a quienes realizan este tipo de trabajos sobre música a utilizar estas plataformas digitales, en este caso una base de datos, como digo, musical, para sus investigaciones, ¿no? Y que ha ayudado tanto a las investigaciones en una etapa, en un contexto un poco adverso, en donde se prioriza la virtualidad por el momento, ¿no? Y creo que eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Gracias, Lourdes. Bueno, ahora pasaremos con la exposición de Salvador. Brevemente lo presento. Estudió la licenciatura en Historia en la Universidad Autónoma de Guerrero. Entre sus temas de interés se hallan la llegada del rock a México y la contracultura en este mismo país. Actualmente cursa la maestría en Humanidades en la misma casa de estudios. Bueno, sin más que decir, puedes empezar, Salvador. Salvador, no te escuchamos. Uy, Salvador. ¿Ya me escuchan? Sí, ahora sí. Ok, voy a volver a presentar, discúlpenme. Ok. Bueno, pues primero, buenas tardes a todos aquí en México y en Perú.
agradezco a los organizadores por aceptar pues esta ponencia. De lo que vamos a hablar va a ser principalmente de la contracultura mexicana, ¿no? Para eso es necesario entender el contexto, ¿no? De lo que fue antes y después del Festival de Avándaro. Vamos a iniciar con el pequeño contexto, ¿no? En la década del 60 se notaron rasgos de un gobierno autoritarista, no autoritario, en donde se logró evidenciar esto, ¿no? Fue en los movimientos estudiantiles, movimientos sociales que ocurrieron en esa década, ¿no? El movimiento del 68 en Tlatelolco fue igual un tiempo muy duro para los estudiantes y jóvenes mexicanos, ¿no? Igual en el contexto social, esta década, pues, se cerraron muchos espacios que pertenecían a los jóvenes. Estamos hablando de cafés cantantes. Estos espacios eran cafés en donde los chavos con afición al rock iban a escucharlos, ¿no? Se hacían pequeños conciertos. En el 67, me parece, el regente de la Ciudad de México, el regente Ernesto Buchurtu, con apoyo del presidente Díaz Ordaz, presidente de México, se cerraron estos espacios. Entonces, se limitaba el espacio musical hacia los jóvenes, agregándole, ¿no?, todo este autoritarismo. Para 1971 hubo otro atentado hacia las libertades de los jóvenes, se lo conoce como el halconazo. Esto, pues los halcones, perdón, fueron grupos paramilitares entrenados por el gobierno, entrenados por la CIA de Estados Unidos. Estos jóvenes eran principalmente jóvenes de barrios populares de la ciudad, a los cuales se les daba un cheque, ¿no?, mensualmente, pues para poder atacar movimientos estudiantiles, ¿no? En 1971, un grupo de jóvenes que pertenecían a la clase alta de México deciden reanudar un espacio que estaba destinado a las carreras de autos, ¿no? Este espacio se conocía como Circuito Avándaro, que tenía, me parece que 3 años de haberse cancelado por cuestiones de que se había muerto un piloto, ¿no? Había fallecido en ese circuito, entonces las autoridades no lo permitían, ¿no? 3 años después, en el 71, se reanuda, ¿no?, este circuito, pero se le agrega o se piensa agregarle un evento previo a las carreras, ¿no? Para esto querían realizar una pequeña fiesta mexicana en donde se iban a invitar a dos bandas de rock. Como los pilotos eran jóvenes, pues el rock era como que la música de moda en esa época, ¿no? Para eso llamaron a Luis de Llano. Luis de Llano es un productor mexicano que en esa época pues estaba pues apenas iniciando, ¿no?, su carrera. Hay que recordar, y también es importante decir, que Luis de Llano pues es productor de bandas como Garibaldi y Timbiriche, ¿no?, ya posteriormente, pero para eso él es hijo de Luis de Llano Palmer, un productor de Televisa. Para los que no conozcan Televisa, Televisa es una televisora mexicana donde se transmitía El Chavo del Ocho. Yo creo que El Chavo del Ocho sí lo conocen. Todas esas novelas mexicanas, gran parte pues vienen de Televisa, ¿no? Hay que decir también que Televisa pues fue aliado de los presidentes priistas, ¿no? Desde el 60 hasta hace unos cuantos años que se le está permitiendo todo esto, ¿no? Ahorita Televisa ha perdido poder, pero bueno, esa es otra cuestión, ¿no? Entonces, ya con todo esto, Luis de Llano se acerca a un productor
y a un manager. Este manager se llama Armando Molina. Él era manejador de ciertas bandas como Peace and Love, Three Souls in My Mind, ¿no? Que actualmente se le conoce a Three Souls in My Mind como el Tri, ¿no? Fue cambiando su nombre. El presupuesto eran 40,000 pesos. Era un presupuesto grande para esa época. Entonces, al enterarse las demás bandas que iba a haber oportunidades, ¿no? Para poder tocar, se acercaron a Armando Molina, ¿no? En un principio iban a ser 2 bandas, ¿no? Ya después terminaron siendo 12, ¿no? Esto ya no se veía tanto como una fiesta mexicana, más bien se veía como un festival de rock. Recordemos que en el 69, Woodstock en Estados Unidos, pues fue un momento muy importante para la cultura norteamericana. Quisieron replicar a modo mexicano, ¿no? Más sin embargo, pues no existían las condiciones como en Estados Unidos. Al momento de organizar, fueron a Televisa, claro. Ahí Luis de Llano tenía un programa que estaba conducido por Jacobo Zabludovsky. Jacobo Zabludovsky pues fue un presentador de noticias que igual era ayudante del régimen en esa época. Esto es raro, ¿no? Porque cómo pues se prestó para darle difusión a un evento que no iba con los ideales del régimen, ¿no? Recordemos que para esa época pues, se vivía la Guerra Fría, las cuestiones de la polarización, ¿no? Entonces, esto lo veían como pues un intento de meter una cultura que no quedaba. Entonces, eso fue raro, ¿no? Para todos, cómo Televisa ayudó a difundir este festival. También se acercaron a radiodifusoras para que pudieran presentar en vivo, pudieran las personas que no tenían el acceso a ir a este concierto, pudieran escucharlo, ¿no? Radio Juventud fue la única radiodifusora que aceptó. Y bueno, el día del festival, ¿no? Pues ya con toda esta difusión previa, ya era como que los chavos o los jóvenes, perdón, tenían como que la idea de un Woodstock mexicano, ¿no? Para eso, el día del festival, pues abarrotaron la carretera que va de Ciudad de México al Estado de México, en donde se iba a llevar a cabo este concierto. De hecho, el lugar se llama así, Avándaro Valle de Bravo, ¿no? Pero pues en el festival solamente le dejaron la cuestión de Avándaro. Ese mismo día, ¿no? Inició el festival a las 6 de la mañana con una práctica de yoga, ¿no? Como sabemos, pues en esa época los hippies, que para México el antropólogo Enrique Marroquín los clasificó como hippitecas, ¿no? Por toda esta estética o por cuestiones genéticas, ¿no? Que se iban más hacia lo indígena que hacia lo occidental, ¿no? Entonces tenían un aspecto pues hippie, pero con rasgos indígenas, ¿no? La cuestión de los hippitecas, pues eran mal vistos, ¿no? O sea, de por sí si los hippies eran mal vistos en México por la cuestión del hippiteca y de que venían o que tenían rasgos indígenas, pues les daban otro plus, ¿no? Para que no fueran del agrado de la sociedad mexicana. Para esto también hubo ciertas represiones, no físicas, más bien hubo un intento. El gobierno mexicano mandó helicópteros, ¿no? A sobrevolar la zona, nada más pues para cuidarlos o para tenerlos checados, ¿no? Ese mismo día,
se cuenta pues que fue una mezcla de clases sociales, porque así como había personas de bajos recursos, había pues niños ricos, ¿no? Hippies, niños ricos. Hay que recordar que los organizadores pues eran niños ricos, ¿no? Pero bueno, a las 8 de la noche, el baterista de Peace and Love, de la banda Peace and Love, de una de las 12 bandas, prendido de ánimos, ¿no? Empezó a soltar insultos hacia bueno, no insultos, no voy a decir la frase, discúlpenme. Ricardo Ochoa repetía en la canción Give Me the Power, decía, chingue su madre el que no cante. Para eso, Radio Juventud cortó transmisión y fue el final, se puede decir, de la transmisión de Radio Juventud. El festival terminó al otro día a las 6 de la mañana en Santa Paz, ¿no? Todos decían que había sido un festival tranquilo, claro, hubo drogas, para todo esto también hubo desnudos. Al otro día, las secuelas de Avándaro, pues hubo titulares en los periódicos, ¿no? Que enjuiciaban mal el festival, ¿no? Aquí podemos leer unos cuantos encabezados que decía el infierno de Avándaro, encueramiento, marihuaniza, degenere sexual, mugre, pelo, sangre y muerte. Sinceramente no sé por qué pusieron pelos, pero los periódicos amarillistas de la época trataron de echarle tierra a todo este festival. Con cuestiones de los productores, se habían también prestado, Televisa había prestado cámaras y equipo para que se filmara Avándaro, ¿no? Cuando Luis de Llano llegó a Televisa, el presidente de Televisa, Emilio Azcárraga, lo citó, ¿no? Para eso lo regañó, dijo que pues por qué se había atrevido a involucrar a Televisa en este festival, ¿no? De Degenere. Los comentaristas de Radio Juventud fueron despedidos y para eso lo más grave pues vino una prohibición del rock and roll, ¿no? Esta prohibición pues vino principalmente de la mente del presidente en esa época, era Luis Echeverría Álvarez. Para eso bandas como Tinta Blanca que habían estado en el festival salieron a manifestarse, ¿no? Querían una audiencia pública con el presidente para que le dieran espacios. O sea, la prohibición cerró espacios para todos los jóvenes y cerró espacios para el rock. ¿Qué hicieron estos chavos de Tinta Blanca? Pues agarraron una camioneta y subieron la banda en la camioneta y andaban dando de vueltas tocando música al estilo de AC/DC. El problema es que pues no les hicieron caso a los jóvenes, se cerraron todas las puertas para el rock and roll, ¿no? Investigando en el Archivo General de aquí de Ciudad de México, nos encontramos una hipótesis que decía que en los círculos universitarios se decía que Avándaro fue un experimento social, ¿no? Vemos la foto de aquel entonces gobernador del Estado de México, Jan González, ¿no? Al cual el presidente Luis Echeverría culpaba, ¿no? Por haber dejado que los jóvenes tuvieran ahí su festival. Esto era más bien como una estrategia política porque Jan González tenía popularidad y buscaba la presidencia, ¿no? El problema es que no pertenecía al mismo grupo político que el presidente y más bien era como que sacarlo, ¿no? De todo ambiente político. Como conclusiones, perdón, voy a agregar también la cuestión de que a partir de la prohibición, los jóvenes rockeros pues se quedaron sin trabajo, ¿no? Muchos de estos jóvenes brincaron a otros géneros,
géneros musicales más populares. Uno de ellos es Chicoche. Aquí en México Chicoche es pues un cumbiero muy famoso de los años 70, más sin embargo, él era rockero, ¿no? Pero se pasó a la cumbia por cuestiones de que ya no había espacios, ¿no? Entonces, muchos músicos rockeros jóvenes, pues hicieron lo mismo. No sé si en Perú se escucha a Rigo Tobar o hayan escuchado hablar de él. Rigo Tobar también fue un rockero, pero pues por las circunstancias se cambió de género, ¿no? Entonces, al ver esta prohibición tan fuerte, los jóvenes optaron por crear sus propios espacios. Estos espacios se les denominaron hoyos funky, pero estos espacios estaban en las afueras de la Ciudad de México. Eran espacios marginales, ¿no? Eran espacios de resistencia. Entonces, ya como de conclusión, aquí vemos la importancia, ¿no? Del Festival de Avándaro. Cómo ayudó o cómo recluyó, mejor dicho, al rock and roll, más sin embargo, hubo síntomas de resistencia, ¿no? Que se denominaron, pues, los hoyos funky. Yo creo que con esto terminaría mi exposición y muchas gracias. Creo que me escucho. No sé. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Salvador, por tu interesante intervención. Ahora daremos pase a los comentaristas. Los voy a presentar brevemente. En primer lugar, tenemos al doctor Renato Romero. Es licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Etnomusicología por la Universidad de Columbia y doctor en Musicología por la Universidad de Harvard. Director del Instituto de Etnomusicología PUC de 1985 al 2017. Director de la Escuela de Música PUC del 2009 al 2013, presidente de la comisión organizadora de la Facultad de Artes Escénicas en el 2012 y coordinador académico de la especialidad de música del 2017 al 2019. Actualmente es director de la maestría en musicología de la PUC. Ha sido profesor visitante en la Universidad de California, Los Ángeles y en la Universidad del Estado de Nueva York, Estados Unidos. En el 2005 ganó la beca Guggenheim y en los años 2005, 2009 y 2015 recibió apoyo del programa de archivos en riesgo de la Biblioteca Británica. Sin más que decir, le damos el pase al doctor Romero. Muchas gracias, Mariana. Bueno, mis felicitaciones a Lourdes y a Salvador por sus exposiciones, interesantísimas ambas. Evidentemente, investigaciones en proceso que prometen mucho y creo que nos han dejado a todos con las ganas de conocer pronto los resultados finales de ambas pesquisas, ¿no? En primer lugar, quiero comentar la exposición de Lourdes sobre la andinización de Lima y la figura de Luis Abanto Morales, ¿no? A mí me pareció muy interesante la elección del tema. Luis Abanto Morales es una figura de la música popular peruana que en realidad ha pasado desapercibida para nosotros los investigadores académicos, ¿no? Como mucha otra música tradicional y popular del Perú, todavía existen muchos vacíos y Luis Abanto Morales constituía uno de ellos. Me alegro mucho que este sea el tema de tu investigación, Lourdes, así que felicitaciones por ello. Tengo varios comentarios. El primero es la reflexión sobre si Luis Abanto Morales es realmente representativo del movimiento de la música andina que irrumpe en el Perú a fines de la década del 50 y en la década del 60. Especialmente porque en la misma exposición se demuestra que Luis Abanto Morales en esos años está dedicado a la música criolla,
produciendo 3 álbumes en el 64, 65 y 66, dedicados justamente a este género, ¿no? Entonces, generalmente en los ensayos que se han escrito sobre todo este movimiento, no en realidad sobre ningún artista de esta época, porque, como repito, hay un gran vacío en ese sentido, pero los que se han referido a grosso modo, como José Antonio Llorens en su libro, ¿no?, sobre música andina y criolla en Lima, no incluyen a Luis Abanto Morales dentro de este grupo de grandes figuras de la música andina, del disco, que son pues todo un éxito y se les llega a llamar inclusive estrellas, ¿no?, de la Nobel y muy pujante industria discográfica que existía en esos años. Y me refiero a estos pues grandes cantantes como la Flor Pucarina, la Pastorita Guaracina, el Jilguero del Huascarán, el Picaflor de los Andes, etcétera, que sí, desde el principio de sus carreras hasta el final, tenían y estaban dedicados a un repertorio totalmente andino, ¿no? La figura de Luis Abanto Morales es bien especial porque él se mueve en ambos mundos, ¿no? Como has explicado, tanto en lo criollo como en lo andino. Yo lo recordaba más como un cantante criollo que había, y estoy hablando de memoria como parte de un conocimiento totalmente de aficionado, ¿no?, a lo criollo, un cantante criollo que había incursionado ocasionalmente en un repertorio andino, como muchos otros, porque muchos criollos se han metido un poquito también, han cantado un huayno, así como muchos cantantes andinos han cantado valses criollos, o sea que el hecho que incluyan unos cuantos géneros, digamos, de otro repertorio no significa que sean competentes en ambos lenguajes, ¿no? Pero Luis Abanto Morales creo que se reconoce más en el imaginario peruano como un cantante pues que se hizo reconocido por el tema Cholo Soy, ¿no? Y Cholo Soy, o sea, la cultura popular peruana le ha sacado tanto el jugo a Cholo Soy, a una sola canción, que se le recuerda a Luis Abanto Morales prácticamente como el cantante de Cholo Soy, el difusor principal del Cholo Soy y de todo el mensaje que contenía esa canción. O sea, realmente se podría escribir muchísimo solo a partir de, el tema de Cholo Soy. Y creo que se ha hecho, pero de un modo tipo académico no. Todavía no que yo conozca. No se ha hecho una investigación exclusiva sobre eso, ¿no? Sí, por supuesto que hay muchos que han mencionado el tema muchísimas veces. Inclusive hace poco apareció esta polémica sobre que la canción de Cholo Soy había sido una adaptación de una canción argentina, lo cual en YouTube uno puede entrar y verificar que podría ser cierto. Yo recuerdo que no lo hice, pero eso en todo caso no importa mucho. Lo que importa es el impacto que causó la letra adaptada a la realidad peruana de Cholo Soy, y cómo se mantiene vigente hasta el día de hoy, ¿no? Esa frase increíble y tan significativa y de tanto impacto como Cholo Soy, no me compadezcas, ¿no? En solo esa frase podemos pasarnos no solo horas, sino días haciendo un psicoanálisis de la frase Cholo soy y no me compadezcas. Hay tantas cosas metidas, ¿no?, en ese pensamiento, principalmente en la misma palabra de no me compadezcas está toda la situación de opresión, de subordinación, de discriminación, de racismo que tiene el cholo en el Perú, ¿no? Pero también esa capacidad de lucha, de transformación, de empuje, de progreso que también tiene la figura del cholo, y por eso está diciendo en la canción, no me compadezcas, un momentito, no me compadezcas, cholo soy, pero no me compadezcas, pero al mismo tiempo está reconociendo que hay gente que le puede tener lástima por ser un cholo. Entonces, sin ver toda la letra de la canción, ya en una sola frase tenemos un montón que discutir. Entonces, yo creo que allí tienes, por ejemplo, una sección importante de tu investigación para sacarle el jugo a ese nivel que tú misma llamabas lírico, ¿no? Porque escogías 3 niveles, lo sonoro, lo lírico y lo visual.
Entonces, en lo lírico hay un montón de cosas para analizar, para procesar, para interpretar. Y en lo sonoro también, porque no olvidemos, no hay que olvidar nunca, cuando se hace el estudio de una canción, que la canción es música y letra. La canción no es letra nomás, la canción no es música nomás. Yo creo que un gran error en muchos investigadores es enfocarse solo en la música y olvidarse de la letra, o viceversa. Entonces, yo sí sugeriría que la canción sea vista como un todo. Es música y letra, ¿no? A Chaboca Granda, por ejemplo, le han analizado al morir todas sus letras y le decían, ah, es que ella era una poeta increíble. Y Chaboca Granda se molestaba mucho porque decía, yo no soy poeta, no soy poetisa, no, yo hago letras para canciones, ¿no? Porque a ella le importaba mucho que la letra estuviera vinculada a una melodía, porque ella había compuesto la letra en relación a la melodía. Entonces hay un factor allí de afectos y de sentimentalidad que lo da también la música, ¿no? El Cholo Soy, no me compadezcas va con una melodía que despierta muchas asociaciones también, ¿no? Emocionales, ¿no? Sentimentales, que estoy seguro que Alberto Morales contaba con ello, ¿no? Entonces, siempre yo creo que lo sonoro y lo lírico debería estar ahí bien amarrado, ¿no? Y no separarlo tanto obviamente, por medios analíticos separamos todo, estamos acostumbrados a ello, ¿no? Todo hay que separarlo, pero en el análisis, en la síntesis final, hay que verlo como un todo. En cuanto al nivel visual que mencionabas, que lo has tomado de, eh, de Jesús Cosamalón, claro, él se refiere, y tú también, ¿no? A las carátulas de los LPs. Efectivamente, si estamos haciendo un estudio sobre músicos de la época del LP, no podemos prescindir de las carátulas, ¿no? Las carátulas eran parte del lanzamiento, eran parte integral, fundamental de un álbum. Un álbum era la carátula, la presentación, también la contracarátula y los comentarios que se hacían allí, generalmente, eh, y también la fotografía o el diseño. A veces no aparecía la fotografía del músico o del grupo, pero sí aparecía un diseño que era parte del mensaje que el repertorio que estaba en el LP quería dar, ¿no? Y todos los que hemos llegado a conocer esa época, y ahora también ustedes también, porque el LP se está volviendo, y ahora está saliendo el vinilo, y si uno puede, pues lo compra, ¿no? Justamente para recuperar el aspecto artístico que tenía el LP y que complementaba muy bien el aspecto pues de la música, ¿no? Y yo creo que ese aspecto visual hay que también relacionarlo con el aspecto de la performance, porque no está separado, ¿no? Claro, ahorita estamos en épocas en donde no hay performance, pero apenas vuelvan a ver, ya está empezando a ver poco a poco. Bueno, y en este caso Luis Alberto Morales, que es una figura pues histórica ya, tratar de descubrir un poquito, encontrar películas o material o imágenes antiguas en donde podamos ver cómo es que se presentaba, ¿no? Las carátulas de los álbumes nos revelan que en los discos de los 70s, cuando ya recuperaba un poco su identidad cajamarquina, ¿no? ¿Era cajamarquina o de Cajaba, o me estoy equivocando? Él nace en Trujillo, pero Nace en Trujillo y se va se a cría la mayor parte de su niñez en Cajabamba y luego Cajabamba. viaja a casi en la etapa de pubertad Ya, a Lima. Ujú. ya, entonces es Cajabamba, ¿no? Entonces como que se pliega más a ese rasgo identitario y en el 70, 70 y 70, 71 y 73 dedica 3 discos que tienen mucho que ver con su raíz andina, ¿no? Y ya nos muestran 2 de esos LPs con trajes andinos. Entonces por ahí ya podemos ver por dónde va y seguramente en sus performances de esa década se presentaba también con esos trajes y hacía una alusión mucho más fuerte a la figura del cholo, ¿no? Que todos conocemos que se definía pues como el migrante andino que venía a la ciudad, ¿no? Bueno, una de las muchas definiciones, ¿no? Que venía a la ciudad y trataba de criollarse, de incorporar las costumbres urbanas para pasarla lo mejor posible, ¿no? Entonces el disco Cholo Soy de 1973 probablemente se da en ese contexto,
¿no? Entonces yo allí sería particularmente también cuidadoso con tratar de explicar bien cuál es esa relación que podría parecer ambigua entre lo criollo y lo andino, ¿no? De Luis Abanto Morales, y tratar de ver si realmente él separaba tanto lo criollo versus lo andino, o eran dos repertorios en los cuales él se cruzaba todo el tiempo, me refiero a si los mantenía simultáneamente o si son etapas, ¿no? En los cuales, digamos, él en los 60 es criollo, en los 70 es andino, o si más bien los mezcla dentro de su carrera de manera digamos, espontánea, ¿no? Eso. Y luego también ver si es que él es, o sea, referirse un poco, porque tú lo mencionabas, como que Luis Abanto Morales es el ejemplo de la andinización de Lima. Yo allí, la verdad, ¿no? Yo pensé que no era el mejor ejemplo, porque si yo tuviera que escoger el mejor ejemplo sería, no el mejor, ¿no? Pero un ejemplo, digamos, más representativo quizás sería, por ejemplo, hacer algo sobre la flor pucarina, que fue esta cantante que vino de Huancayo, ¿no? O de la zona del Valle del Mantaro, Lima, y la pasó muy mal. Se encuentra toda esta leyenda de prostitución detrás de ella, hasta que logra hacerse cantante y triunfa. Entonces es una historia de triunfo, ¿no? Detrás de la Flor Pucarina. Es un personaje increíble que todavía no ha merecido una atención académica de la misma eh, eh, la pastorita guaracina, que representa más bien un estilo ancashino, ¿no? Igual que el jilguero, el huascarán, que también tenía un estilo ancashino, el picaflor de los Andes, que más bien también era huanca, y ahí hay toda una labor de distinción de los estilos regionales que hay que hacer también. Todavía no está escrito para nada. Yo cada vez que intento hablar de este periodo de los años 60 y 70, de la indinización musical de Lima, ¿no? Que es súper importante porque el movimiento de inmigrantes en Lima, que empieza desde los 50, siempre decimos los científicos sociales que empieza desde los 50, pero no es cierto, empieza desde los 40, pero por alguna razón nos hemos acostumbrado a decir que empieza desde los 50. Nos gusta poner el medio siglo ahí por delante, ¿no? Pero ya Matos Mar en los libros donde ha publicado fotos aéreas nos presenta fotos de 1945 donde ya estaba Comas, ya estaba el Agustino, etcétera, ¿no? Pero en fin, sigamos diciendo de los 50. Y ellos más bien sí, yo creo que serían un ejemplo más representativo, pero eso no invalida en absoluto que Luis Abanto Morales haya puesto el tema del cholo digamos, en la discusión nacional, ¿no? En la discusión nacional, mucho mejor que los cantantes que he mencionado andinos, porque ellos más bien estaban más bien encerrados, por así decirlo, entre comillas, dentro de un público totalmente migrante. Quizá Luis Abanto Morales, como se iba hacia lo criollo, encontró un público mucho más grande, no solo andino, sino también criollo, ¿no? Entonces impacta a nivel más nacional, más general, con el Cholo Soy, que si lo hubiera cantado, por ejemplo, el Jilguero Huascarán en los Coliseos, hubiera llegado solamente al público de los Coliseos. Entonces a eso me refiero, a tratar de resaltar digamos, la especificidad de Luis Abanto Morales, y que a lo mejor esa capacidad de estar en dos mundos, en lo criollo y andino, lo favorecía, y favoreció el impacto de la difusión de una canción como Cholo Soy, ¿no? Que puede haber sido el antecedente o a lo mejor el protagonista de toda una discusión que es probable que no haya sido muy desarrollada en los 70s, a inicios de los 70s, pero que si hubiera, por ejemplo, aparecido en los 90s, hubiera tenido un impacto mucho mayor, porque ahí ya se estaba estudiando el proceso migratorio de una manera muchísimo más documentada y con mayor conciencia social, ¿no? De los derechos de los ciudadanos, etcétera, mucho más que en los 70s, ¿no? Entonces yo creo que es un tema, podría hablar muchísimo más sobre el personaje, ¿no? Y toda esa problemática, pero por allí
a través de Luis Abanto Morales, ¿no? Y a través de una canción puedes agarrar, y de hecho agarras toda una época reciente en la historia del Perú, ¿no? Agarras conflictos sociales, problemáticas sociales, movimientos sociales, relaciones interétnicas. Es increíble, ¿no? Yo creo que es una demostración excelente de cómo el arte y la música puede ser un punto de entrada para ver muchísimos fenómenos sociales, ¿no? Y que hay que empezar a sacarle el jugo a eso. Hay muchos vacíos increíbles y por eso me gusta mucho, Lourdes, este tema que has escogido, porque bueno, los estudios de música peruana, como repito, eh, muestran muchísimos huecos y hay que empezar a llenarlos. Y para terminar, porque creo que me estoy pasando de tiempo, y quiero decir unas breves palabras sobre el tema de Salvador. También quería decir que me gustó mucho que hayas enfatizado el tema de las discografías y de las carátulas de los LPs. Ya sé que lo hacías por el aspecto visual, pero yo suelo ver mucho, por ejemplo, inclusive en algunos trabajos de la maestría en musicología, que se empiezan a hacer estudios sobre músicos populares a través del disco, a eso me refiero, y no incluyen una discografía, ¿no? Y para mí lo básico cuando uno hace un estudio de como dicen los gringos, recording artist, un artista del disco, pues vendría a ser la traducción, ¿no? En español, que no se usa tanto el término, por eso lo dije en inglés primero, es que es como citar un autor y no citar su bibliografía. Si estás hablando de un artista del disco, tienes que citar su discografía y por lo menos poner la carátula del álbum, por lo que estamos diciendo. La carátula era parte, ¿no? de la expresión de un artista. Y eso entonces me gusta muchísimo, porque hace que el estudio sea mucho más completo, ¿no? Y se redondee un poco más la figura de ese personaje que a través de él y de una canción nos va a abrir una ventana a ver todo un periodo histórico, social y cultural del Perú, ¿no es cierto? Entonces, me quedo ahí y, perdón, tú me dices, Mariana, si cuántos minutos tengo. ¿Mm? Nadie, profesor, está bien. Ok, entonces otra vez, Lourdes, yo quedo realmente eh, a la espera de tus resultados finales, ¿no? Mi única sugerencia es que sigas el desarrollo de lo que nos has explicado, ¿no? Creo que está pues empezando recién la investigación y creo que hay que seguir desarrollándola, nada más que con eso como comentarios y punto, ¿no? Este, bueno, y paso a comentar, Salvador, un poco tu exposición sobre el Festival de Rock en Avándaro, ¿no? Aquí tenía también yo algunos comentarios. El rock en América Latina, pues, es un tema de estudio muy importante y que además está muy bien representado. Por lo menos en el Perú hay muchas tesis y trabajos que se siguen haciendo sobre el rock peruano y me imagino que en México también. Quizás allí extrañé un poquito referencias, ¿no? a otros estudios sobre rock mexicano, que seguro que los hay y muchísimo, ¿no? Pero tu tema obviamente es este festival, ¿no? Y has citado que en los 60, pues, en el medio de todos los movimientos sociales y subversivos que había también, no solo en México, sino en todo el mundo, en América Latina también, que obviamente no es una isla y sufría también, digamos, el impacto de todo esto. El primer comentario que había apuntado era que nos das un montón de detalles sobre la organización del festival. Nos muestras la foto y nos hablas varias cosas de los dos principales organizadores, nos mencionas nombres, características de los productores, mencionas a un animador de un programa de TV muy famoso, creo que era Sabludowski, ¿no? Que
También se veía su programa en Lima, por si acaso. Muy conocido acá también. Nos mencionas de Televisa, que es súper conocido acá también, en toda América Latina, porque Televisa no solamente tenía impacto en México, sino que todas sus telenovelas se veían en toda América Latina. En ese sentido, hemos sido colonizados telenovelísticamente por México, ¿no? Y por el Chavo del Ocho también. Pero esa es una colonización que más bien nos alegra, ¿no? Todos los días. Pero yo aquí quería sugerirte más bien la importancia, o mencionar, ¿no? Sugerirte la importancia de trascender la mera cita. O sea, no hay que citar por citar, porque nosotros, digamos, el que escucha la presentación, escucha los nombres de estas dos personas que yo ni los he apuntado, porque no significan nada para mí si es que no, ni para nadie, si es que no explicas quiénes son. Después mencionaste que eran niños ricos, pero esa no es una explicación académica, ¿no? Decir que eran niños ricos es lenguaje coloquial. A mí no me dice nada. Entonces, yo vi la foto de estos dos productores y la verdad que no sé ahorita nada de ellos, quiénes son, ni si eran representativos o no. Entonces, yo creo que ahí tienes un trabajo por hacer, ¿no? Para explicar por qué. Yo creo que tú sí sientes que eran importantes, ¿no? Ellos como, digamos, como agentes sociales que promovieron un festival porque vieron una necesidad, ¿no? Vieron que había una prohibición a una expresión juvenil importante, pero no nos dices eso, sino más bien nos dices que eran niños ricos como que no sabían lo que estaban haciendo. Yo creo que hay que profundizar por ahí un poco y encontrar el por qué se producen algunas cosas, ¿no? Y por esa vía también va tu frase, todo muy interesante, ¿eh? Realmente me ha parecido súper interesante tu exposición. Cuando hablaste de el Woodstock, querían hacer un Woodstock mexicano, eso también me pareció súper increíble como concepto, porque también le puedes sacar mucho el jugo a eso, ¿no? Si Woodstock fue un año antes en los Estados Unidos, a lo mejor, o a lo mejor bueno, pudieron haber pasado muchas cosas. A lo mejor querían hacer una simple imitación del Woodstock, pero a lo mejor no. A lo mejor lo tomaron como un ejemplo de cómo se podrían reunir masas y expresar un punto de vista de nuevas generaciones que fuera revolucionario, que fuera nuevo, que propusiera una nueva visión de la sociedad, que más bien que fuera subversiva a estas manifestaciones de opresión hacia los jóvenes que mencionabas al principio, ¿no? Pusiste una foto allí de los policías haciendo redada, a los jóvenes empujándolos hacia una pared. Eso hubiera podido ser, pero habría que decidirse si uno lo va a describir como si era simplemente una imitación del Woodstock, pero en México, y la expresión de Woodstock mexicano podría parecer como, como una caricatura de ello, o si más bien que la experiencia de Woodstock, que fue una experiencia mundial, porque llegó a todas partes, se hizo una película de eso, era como todo el mundo hubiera querido tener festivales así, este, como una expresión de libertad, ¿no? Una expresión de libertad, de tener un espacio para los jóvenes donde pudieran expresarse de manera totalmente libre. Además estábamos en la década del movimiento hippie, ¿no? Donde paz y amor era el lema, ¿no? Y especialmente la oposición a la guerra, ¿no? Era la época de Vietnam paz y amor no solamente era un lema, sino eso iba junto con no a la guerra, ¿no? No a la imposición de valores imperialistas en el mundo, en fin, eso estaba totalmente conectado una cosa con otra. Entonces allí tienes, yo creo, también mucho por analizar. También mencionaste la idea de hippies mexicanos, ¿no? Entonces eso también hay que sacarle el jugo. ¿Qué significa lo de hippies mexicanos? Mencionaste a un autor que inclusive le había puesto un nombre, ¿no? En Perú, por ejemplo, el impacto, yo diría que el impacto de la cultura hipisma, no conozco la verdad muchos estudios académicos al respecto, creo que fue muy reducida, pero nosotros estamos lejos de los Estados Unidos. México es un país limítrofe, ¿no? Entonces, allí a lo mejor la figura fue totalmente diferente. No mencionaste mucho de eso en tu exposición y yo creo que eso sería súper interesante ya que estás hablando de Woodstock. Y Woodstock fue una manifestación de ese movimiento, ¿no? Eso está clarísimo. Entonces hay que hablar un poco más de ello, ¿no?
o sea, el hippie mexicano que era un alienado, era una víctima del imperialismo, demostraba ser un joven que no tenía ninguna identidad, ni local, ni regional, ni nacional, o más bien era la expresión de un joven cosmopolita, ¿no? De una relación cosmopolita con el mundo, o era ya el inicio de una globalización que había que vivir con la libertad, ¿no? que se hacía en diferentes lugares. Entonces hay diferentes maneras de interpretar un mismo acontecimiento, ¿no? Según cómo vea las cosas y cómo hace el análisis. Después me interesó mucho las portadas de periódicos que enseñaste sobre las denuncias de este festival, sobre que había violencia, sexo, drogas, ¿no? Pelo largo, ¿no? Que decía pelo ahí nada más en la portada del periódico, y me hizo acordar mucho a cómo pintaban los periódicos aquí en los primeros conciertos de música chicha en los 80s, ¿no? Igualito, mucha violencia, mucha droga, mucha cerveza, la gente se pelea, no vayan, ¿no? Ahí corre mucho cuchillo, lo cual era totalmente falso cuando yo después fui a hacer un trabajo de campo a los famosos chichormos y eso, bueno, veía a familias, a mamás con sus hijitas, o sea, nada más alejado de la realidad. Entonces, ese tipo de criminalización que tienen algunos aspectos de la cultura popular es muy común, es muy frecuente, y eso hay que tomarlo dentro de un contexto, ¿no? Pero ¿por qué se le criminaliza así desde los medios de comunicación? Probablemente porque se veía desde la posición de una cultura dominante, ¿no? Se le veía como una expresión de subversión al orden establecido, ¿no? Eso es el establishment que empieza a hablar mal, ¿no? De los festivales de rock, como aquí hablaba mal del fenómeno de la cumbia peruana, ¿no? En los 80s, porque obviamente ese era un fenómeno que se daba fuera del establishment, fuera de la cultura dominante, fuera del estatus oficial, ¿no? Cultural de lo que estaba como autorizado, ¿no? O era esperado, fuera de una esfera convencional. Entonces se le acusa de violencia, se le acusa de, este, de cualquier cosa, de todas las cosas malas, ¿no? Y se le criminaliza, porque un poco más se llama a la policía para que vaya y se lleve todos a la cárcel. Eso ha pasado también acá y probablemente sea algo muy regular que pasa en otro lado, ¿no? También, obviamente, de tu exposición salta el rock como lo que es el rock en todo el mundo, ¿no? Y aquí ya termino. Y que es el rock como, ya como un género musical, ¿no? El rock ya como un elemento transgresor, el rock como un género que, digamos, simboliza una cultura alternativa, una contracultura, una voz generacional, un elemento subversivo. Eso es el rock. Y los, digamos, sociólogos de la cultura en Inglaterra, en Gran Bretaña, lo han estudiado muy bien y muy a fondo, porque en las diferentes ciudades de Gran Bretaña, pues el rock ha sido efectivamente la principal manifestación de los jóvenes, ¿no? Así como, creo que no lo llegué a decir, en el caso de la andinización en Lima, ¿no? Lourdes, en tu exposición, en el movimiento migrante del campo a la ciudad que viene a Lima, y mucho en menor grado a otras ciudades, pero principalmente a Lima, eh, tiene a una expresión cultural fundamental, ¿no? Que es muchísimo más grande que cualquier otra, y es la música. Entonces, la música ahí salta como el campo, el área, ¿no? El área más saltante para investigar ese tipo de procesos, porque la música era lo que aglomeraba a los migrantes. Los fines de semana, en el Coliseo, en las radios, la música fue digamos, la expresión artística elegida de los migrantes para reunirse y encontrarse entre ellos mismos en la ciudad, ¿no? En la ciudad que era un ambiente hostil para los migrantes. Y el rock pasa lo mismo con el rock en todos los países de América Latina, y tú nos dices en tu exposición, Salvador, que también pasa en México, ¿no? Pero habría que estudiar un poco más ese proceso y presentarlo como una característica esencial para que este festival en Avándaro haya ocasionado, ¿no? Estas reacciones, ¿no? Y sobre todo, por qué empezar a escribir, por qué se le llega a organizar
y aparte de las motivaciones de por qué se lo organizó, porque a veces algo se organiza y las consecuencias no dependen de los objetivos de los organizadores, ¿no? A lo mejor los organizadores solo querían hacer plata, digamos, solo querían ganar, pero una vez que un evento cultural existe, se va de las manos del que lo organiza y cobra vida propia. Entonces hay que separar también ambas cosas, ¿no? El rock, además, los británicos han demostrado ya lo que ya se sabía, pero lo han demostrado académicamente, que el rock es de las clases populares. En Inglaterra el rock es de las clases populares, no es de una élite, ¿no? Entonces, igual como muchas manifestaciones de la música popular, aquí la música chicha, ¿no? Y el huayno es de las clases populares, ¿no? Como la bachata en República Dominicana era también de las clases más pobres, como el jazz, los orígenes del jazz en los Estados Unidos y Nueva Orleans, eran los barrios negros, ¿no? Donde los blancos no podían ni entrar, ahí nace el jazz, ¿no? Y después es que sale y en fin se difunde, etcétera, ¿no? Con el tango en Argentina pasa algo similar y muchísimas otras más, entonces hay que también hacer un puente con este tipo y enfatizar también el factor generacional, ¿no? Obviamente el rock es de la juventud de siempre, ¿no? Y la juventud es siempre una juventud transgresora, ¿no? Entonces en Gran Bretaña es más de las clases populares y en Estados Unidos, había apuntado acá, es más de una generación transgresora, ¿no? No necesariamente de clases populares, pero sí un movimiento generacional fuertísimo, ¿no? Y finalmente, ubicar, entonces, creo que es lo que te quería decir en estos comentarios, tu tema del rock en México específicamente a través del Festival de Rock en Avándaro, es el contexto, que pongas ese festival en el contexto del rock mexicano, en el contexto de la realidad mexicana, en realidad en el contexto nacional, ¿no? Eso es algo que sería súper interesante para realmente poder encontrar el significado y también el darle significado a los detalles de todas las citas que diste al principio, ¿no? ¿No? Nombres, fechas, todo eso solamente tiene sentido si tienen un significado, si no, eso puede ir en una nota a pie de página, ¿no? Eso, me pareció también súper interesante, igual me quedo con las ganas de aprender un poco más sobre ese festival y analizar más del rock en México como expresión de una actitud también transgresora, ¿no? Y subversiva frente a otros modos de ver el mundo. Bueno, perdón por haber tomado tanto tiempo, pero realmente han sido dos ponencias muy buenas, muy interesantes, los felicito a los dos. Lourdes, Salvador, muchísimas gracias por haberme oído. Gracias a todos. Muchas gracias, profesor, por sus valiosos comentarios y sugerencias para los ponentes. Ahora pasaremos a los comentarios de Vasco Chaparro. Brevemente lo presento. Es estudiante del último año de Historia en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es parte de la comisión organizadora del 31 Coloquio Internacional de Estudiantes de Historia y asimismo fue coordinador de las jornadas historiográficas desde el 2017 hasta el 2020, la cual es una actividad propia de los alumnos de historia de esta casa de estudios. Sus intereses oscilan entre la historia política, la historia social, la historia cultural y de la música. Actualmente está desarrollando su tesis de licenciatura sobre el movimiento de rock subterráneo en Lima, centrándose en la banda Eutanasia. Y sin más, Vasco, te doy la palabra. Gracias, Mariana. Bueno, agradecer al doctor Romero y a Salvador de Lourdes por sus ponencias, han sido muy interesantes. Voy a comenzar hablando de la ponencia de Salvador, ¿no? Esta nos narra y explica lo sucedido, así como las consecuencias del histórico Festival de Rock y Ruedas de Avándaro. Y un primer aspecto que me pareció muy interesante de la ponencia es el gran impacto y poder que poseían los medios de comunicación masivos para el inicio de los 70, evidenciando de esa manera ya su hegemonía y consolidación de esto, ¿no? Y además estos refuerzan de alguna manera esta gran clase media mexicana, ¿no? Con una identidad juvenil, que era algo parte de un proceso ya global, digamos, ¿no? Las identidades de consumo de masas en los 60, y que además canta en español, ¿no? Que ya con una identidad marcada de cantar en español, que si hacemos la comparación un poco con el caso peruano, eso es algo que pasa ya en los 80, ¿no? Recién. Acá es bastante antes, ¿no? Como en Argentina también, por ejemplo. La posición de los medios, sin embargo, es ambigua, ¿no? Debido a que en sus inicios permiten que haya una asistencia masiva al evento por toda la propaganda hecha, pero una vez ocurrido el festival, el poder del gobierno se hace sentir y comienza una fuerte censura al rock en México, ¿no? Que dura hasta los 80, mal no tengo entendido. Esto me deja un poco con la duda, ¿no? Sobre un poco también
el nivel de censura que tenía el PRI, porque a fin de cuentas deja que un evento contracultural sea promovido en medios masivos, ¿no? Por ello, hay un aspecto que, bueno, profundizas un poco más en la ponencia escrita, pero esa teoría de que, esa hipótesis surgía de grupos estudiantiles de que el concierto fue hecho todo desde el gobierno para atacar al alcalde de la Ciudad de México y también para alejar a los hippies del comunismo, ¿no? Yo no estoy tan de acuerdo, yo creo que eso representa un poco más la paranoia de los sectores estudiantiles, producido por el contexto de represión que había. Eh, pero sí me parece interesante pensar, ¿no?, de que a fin de cuentas el gobierno se aprovechó de la situación para atacar a sus enemigos de políticos y generar un discurso, ¿no?, anti-rock, ¿no? Yo no sé si hubo una planificación, no sé si me parece un poco exagerado, pero sí creo que hubo un aprovechamiento del gobierno del festival, ¿no? Pero bueno, más allá de una perspectiva orwelliana, digamos, lo que se muestra en la investigación es la construcción de una identidad juvenil contracultural, ¿no?, alrededor del festival. Eh, por ello, la identificación con el consumo de drogas, como la marihuana, o la promoción del amor libre, ¿no?, creo que son dos pilares importantes de esto, que además eran amplios temas tabús en su contexto, ¿no?, y muestran esta identidad rebelde y de búsqueda de subversión de un status quo, ¿no? Esto me llevó a pensar a la propuesta un poco del carnaval de Bakhtin y a la pregunta de en qué medida hubo una actitud de cambio real o solo fue un movimiento rebelde, ¿no?, más coyuntural, digamos. Y en ese sentido también es interesante cómo hay un sector de izquierda que veía a los jóvenes ajenos a la revolución, ¿no?, y que no representaban a la clase trabajadora, ¿no? Y en ese sentido lo que tú decías, ¿no?, que claro, los productores eran niños ricos y que le llamaban los hipitecas, ¿no?, que como una manera peyorativa de decir como rockero pituco, se diría acá. Este comentario tiene, desde el lado de la izquierda, bueno, tiene el clásico estereotipo de la izquierda más ortodoxa frente al rock, ¿no? Fueron argumentos muy parecidos, hubo en Chile, Argentina, Perú, y más bien la izquierda en ese momento buscaba música folclórica o música de protesta, ¿no? Sin embargo, dentro de los asistentes había clase media, quién sabe, no tan acomodada, y también había clase trabajadora en el público, ¿no? En uno de los trabajos hay una cita que habla de esto. Y, y aunque quién sabe no tenían la idea de una revolución ideológica, había una búsqueda de cambio y subversión, como bien lo decía el profesor Romero. Entonces yo creo que algo que se podría profundizar bastante en el trabajo es el actor del público, ¿no?, y analizar mejor los perfiles de los asistentes y ver si es, en qué medida, no creo que todo el público haya sido como los organizadores, creo que hay bastantes matices ahí por profundizar, y ver, ¿no?, en qué medida había una real actitud subversiva o había más una actitud coyuntural de rebeldía. Y además ver también cómo es que el concierto impactó en ellos, ¿no?, y en los años que siguieron. Porque si bien en la ponencia sí saltaste el tema de los huecos funkies, los oídos funkies, en la ponencia escrita no estaba, ¿no? Y cuando uno leía las conclusiones se quedaba un poco con una perspectiva un poco negativa del concierto de Vándalo, ¿no? Como que, no, o sea, desde el mainstream no había ayudado a promover el rock y además había sufrido mucha represión después y no hacías mucha mención a toda la corriente subterránea, digamos, ¿no?, underground, que nace, que se queda en los 70s, y yo creo que moví igual por esta identidad rebelde que dio a Vándalo, ¿no? Y bueno, esos son mis comentarios para ti, Salvador. Y en cuanto a Lourdes, bueno, muy interesante tu ponencia, Lourdes, muchas gracias. Tu ponencia busca demostrar desde lo sonoro, lo lírico y lo visual, ¿no?, la carrera de Luis Abanto Morales, y cómo muestra la cultura migrante que se asienta en Lima, ¿no? Y yo sí, quién sabe, sí estoy de acuerdo en lo que dice el doctor Romero, de que, quién sabe, no muestra como una cultura andina más andina, valga la redundancia, sino es más bien como una cultura andina más híbrida, ¿no?, que se mezcla mucho más con lo criollo, con lo criollo.
Pero creo que lo que sí muestra bien Luis Abanto Morales es, quién sabe, una cultura migrante que buscaba mejorar su condición personal, buscar el progreso personal, eh, y que yo creo que ese perfil de migrante sí se ve, se puede ver mejor con Luis Abanto Morales, ¿no? En tus trabajos señalas cómo es que la búsqueda de mejores condiciones materiales era algo importante para todo el movimiento migrante que fue la capital. Y en ese sentido, claro, Abanto Morales nos muestra, ¿no? Como en sus inicios él se viste más como alguien criollo, ¿no? En ese momento además se veía lo criollo más como lo moderno, digamos, frente a lo andino que se podría ver como lo trazado, ¿no? En ese contexto. Y claro, cómo se incluye unos instrumentos relacionados más a lo criollo, ¿no? Y ya luego en los 70 se va incorporando cada vez más la estética andina, ¿no? Y así como los instrumentos andinos, ¿no? Y quién sabe, una variante ahí importante que se puede estar escapando es el contexto político, ¿no? Tenemos en cuenta el golpe de Velasco, y que sobre todo es los primeros 3 años de los 70 son los años más progresistas y revolucionarios, ¿no? De Velasco Alvarado. Y yo te animaría a también investigar un poco conexiones por ahí, ¿no? En qué medida el contexto político, quién sabe, influenció a su mercado objetivo y por eso él cambia, o si lo influencia a él directamente, ¿no? Y además, como, bueno, el doctor Romero habló bastante, ¿no? Sobre la frase de "Cholo soy, no me compadezcas", ¿no? Que no fue una frase gubernamental, pero creo que sí fue una frase que muestra bastante bien el contexto de cambios, ¿no? Que se estaba viviendo en los 70, ¿no? Que a fin de cuentas Velasco es nuestro tránsito a una sociedad de masas y es incorporar a sectores muy bien eso, ¿no? Y aparte porque es una versión distinta del mestizaje de principios de siglo, ¿no? Que era más bien como se veía la mezcla entre lo indígena y lo blanco, como si lo blanco purificara lo indígena, ¿no? Sino acá hay más bien orgullecerse de la mezcla, pero orgullecerse más como del agua andino que de lo blanco, ¿no? No sé, es una hipótesis, una conjetura. Y bueno, y otra recomendación que también quería hacer más del lado metodológico, era que si bien hacer un análisis de qué instrumentos hay en un momento y ver la gama de instrumentos y ver cómo cambian, también podrías incorporar una comparación armónica, ¿no? Entre yarabíes, huaynos y diferentes tipos de música andina con composiciones de Luis Abanto Morales, ¿no? Y ver en qué medida hay relaciones, ¿no? Armónicas entre las canciones de Abanto Morales y tipos tradicionales de música andina. Y bueno, nada, te sugiero que podrías ir por esos aspectos, ¿no? Que te mencionaba. Y bueno, muchas gracias. Esos son todos mis comentarios. Y bueno, muchas gracias a los ponentes y al comentarista. Muchas gracias, Vasco, por tu intervención. Ahora le recordamos a los ponentes, Salvador y Lourdes, que cuentan con 10 minutos aproximadamente para contestar las sugerencias o intervenciones que han tenido el doctor Romero y Vasco. Comenzamos por Lourdes. ¿Me escuchan? Sí, ¿se me escucha? Perdón. Sí, ok. Bueno, primero que nada, agradecer los comentarios del doctor Romero y de Vasco. En realidad significa mucho para enriquecer este pequeño trabajo, incipiente trabajo que realicé. Y bueno, comenzando con los comentarios del doctor Romero, quisiera empezar con esta reflexión que hice al inicio sobre si Abanto era representativo de la música andina durante las décadas previas, ¿no? 50, 60, y esta condición de ser una figura especial, como mencionaba, la cual se mueve en ambos mundos, ¿no? Lo andino y lo criollo. Y como el doctor Romero lo recordaba como un cantante criollo que había incursionado en lo andino. Y sí, en realidad eh, concuerdo con usted cuando mencionaba que existían personajes incluso mucho más representativos como la flor pucarina,
que desde incluso etapas anteriores a la incursión de Abanto Morales, tuvieron una trayectoria incluso mucho más significativa dentro de este contexto limeño con respecto a la música andina que tanto Flor Pucarina y Abanto Morales más tarde lo realizaron, ¿no? Pero sobre todo Flor Pucarina lo realizó desde un inicio, ¿no? Esta movilización en ambos mundos también lo relaciono con esta relación ambigua, ¿no? Si se mantenía simultáneamente o eran etapas. Y quizás quisiera explicar un poco más la iniciativa de querer periodizar un poco la carrera musical, discográfica de Luis Abanto Morales, ¿no? Mi primera lo que yo quería lograr al inicio con esta periodificación fue primero ordenar, tener un tipo de orden en cuanto a las obras, porque muchas veces figuras tan representativas que se convierten como fue Luis Abanto Morales, como lo es Luis Abanto Morales, se centra mucho en por así decirlo, las canciones más representativas y se deja de lado de que estos artistas en realidad produjeron un bagaje musical desde mucho, mucho antes y justamente se pierde de vista cómo fueron sus inicios, ¿no? Sobre todo cuando ya ha pasado considerablemente un tiempo desde el inicio de su producción, casi 40 años, 50 años desde su primer disco, no estoy muy claro en eso. Entonces, primero ordenar, periodizar, ver cuáles fueron sus primeros producciones musicales, tanto en los 60s y en 70s, que es donde son las décadas en las cuales Luis Abanto Morales inicia e incluye la mayor parte de un repertorio, por así decirlo, propio, es decir, donde se realiza un mayor trabajo de producción en estos a lo largo de estas 2 décadas. Y luego, segundo, luego de ordenar un poco esta discografía, traer de vuelta, valorizar lo que realizó en los comienzos de su carrera, quizás sí, bueno, es importante ver que hubo una etapa durante los 60 donde se presentaba como abrazó, como dije en mis conclusiones, el género criollo en sus inicios, justamente como yo lo veo como una estrategia quizás para ingresar en este panorama cuyo, como mencioné en la exposición, un panorama que ya era abundado, por así decirlo, por el género, canciones del género criollo, ¿no? Como lo es Lima. Entonces, el uso de usar los valses, como por ejemplo valses que ya eran reconocidos, como por ejemplo los temas de los imaginadores criollos, ¿no? Que ya eran un grupo establecido. Entonces, Luis Abanto Morales realiza un cover de esa canción a su estilo, obviamente, y esto obviamente lo hace con varias de las canciones de esta época, por lo tanto siempre acotar de que no es que no se hicieran músicas meramente criollas, sino que adaptaba, incluía huaynos, pero por esta estrategia los criollizaba, entre comillas, porque eh, para que con el objetivo de ingresar ya en el panorama
un panorama criollo, ¿no? Un panorama musical criollo. Y sí, entonces, esta es una primera etapa, eso es un comienzo, es para entrar en esta industria musical andina que ya había venido, como usted mencionaba, desarrollando desde inicios de los 40, 50, con los coliseos de músicos andinos, ¿no? Acá en la capital. Y eso es en un primer momento. Claro, como vuelvo a recalcar, no es que se excluía al género andino, pero sí sufría un pequeño cambio en cuanto a la musicalidad, al eje sonoro, perdón, podría decirse. Y ya pasando ya a una etapa donde él posee mayor reconocimiento, ya un poco más, se gana, por así decirse, un lugar dentro de este panorama musical. Es cuando ya empieza, y eso también lo digo con las palabras que utilicé en la exposición, tiene un poco más de libertad, puede desarrollar más el género que él quizás lo ve, con el quizás tiene más afinidad quizás. Ya en esta segunda etapa, ya con mayor voluntad en sus producciones discográficas, y ahí es donde salen estos guaynos ya con todos los instrumentos que no pudo utilizar quizás en la primera etapa de su carrera musical, ¿no? El uso del acordeón, quizás menos guitarras, más violines, instrumentos de cuerda y más elementos que evocan a este mundo andino y que ya puede desarrollar, como dije, a plenitud. Obviamente sí, también incluye a canciones del género criollo, pero ahora hay una mayor preponderancia dentro de su producción musical a lo que quizás en un primer momento no